Como saben, son tiempos de cambio, ¿no? Y tiempos de definición. Entonces resulta que otra vez es un momento donde se están buscando ciertos catalizadores, ¿no? Hay muchas monedas en el aire en estos días. Por un lado, está el tema del mercado de bonos. Aquí, ¿qué han podido ver? ¿Qué es lo que anda pasando en este mundo? Pues lo que he visto más reciente, bueno, date, perdón, Sí. No, Rafael, por favor. de que la curva de rendimientos ha tenido presiones para invertirse en Estados Unidos en los Excelente, últimos días. excelente. Muy bien. ¿Tú, Luis, qué has visto? Pues yo he visto que todo el capital que estaba en Rusia ha salido como economías más o menos similares, entre ellas México, pero no sé si ha llegado directamente al mercado de bonos. Sí, pero es poquito en realidad lo que está saliendo, ¿no? Están muy atorados. Y la manera en que se están escapando mucho es a través de las criptomonedas, ¿no? Pero entonces están ahí y no se han salido. En bonos el gran tema es el que mencionó Rafael, ¿no? Se está invirtiendo la curva. Ahora, no se ha invertido por completo, ¿no? En realidad, ayer hubo muchas alarmas porque justo entre el tramo 2 a 2 años y a 10 años se volvió negativo por unos momentos, pero, o sea, no ha sido sistemático, ¿no? Por ejemplo, hoy el bono a 2 años en Estados Unidos cerró por ahí de 2.33 o 32%, y el bono a 10 años está a 2.35. Entonces, más bien está plano, ¿no? O sea, se aplanó muchísimo la curva, pero no es que esté invertida todavía, o por lo menos yo no lo he visto claro en ninguno de los tramos. Ahora, el tema de que se invierta la curva, pues quiere decir que te vaticina que viene una recesión. Y ha empezado a haber como algunas primeras estimaciones de lo que va a pasar en la segunda mitad del año. Por ejemplo, ya salieron unas estimaciones para la economía de Rusia y se espera que en la segunda mitad del año la economía se contraiga alrededor de un 15%, de un 15%. Nada más para que te des una idea, se contrajo en la pandemia alrededor de un 9%, o sea que va a ser una crisis mucho más grande. Y se espera que, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia, que solamente fue como el primer y segundo trimestre, esto le dure el segundo trimestre de este año, tercero, cuarto, y que en realidad la economía se empiece a recuperar de Rusia por ahí del tercer y cuarto trimestre de 2023. Pero aún con que haya un poco de recuperación en esos 2 trimestres, prácticamente la economía de Rusia se estima que pueda tener una recesión de 2 años. Pues es mucho tiempo, ¿no? Ahora, el golpe fuerte va a caer justo cuando haya invierno en Europa. Entonces, como que no se sabe si eso puede condicionar, pues, que ocurra un milagro para los rusos, ¿no? Entonces, sobre el impacto que pueda tener en Europa, pues justo hay estimaciones mucho más hechizas todavía. Hay como que le puede pegar como alrededor de 5 puntos del PIB, como 3. Y en Estados Unidos hay distintas opiniones de que no le va a afectar, y otros que creen, como David Ross en Goldman Sachs, que Estados Unidos entrará en una recesión para la segunda mitad del año, y con ellos pues todo el mundo, ¿no? Entonces, justo lo primero que vamos a saber, o sea, el primer indicador que va a notar que viene la recesión, pues son estos dos instrumentos, ¿no? O sea, la curva. Entonces, si se invierte, empiezan a ser como focos rojos de que va a comenzar la recesión. Pero es una moneda, yo diría, que está todavía en el aire. Si tú le preguntas a Powell, él te diría que eso no va a pasar, ¿no? O sea, que la probabilidad de que ocurra sigue siendo pequeña, y que el punto no está en que se invierta la curva de rendimientos a tasa nominal, sino que se invierta la curva real. Y la curva en tasas reales está todavía muy lejos de invertirse. ¿Por qué? Porque hay mucho más inflación esperada en el corto plazo, es decir, para este tramo de la curva, que la inflación que pueda haber en el largo plazo. Entonces, como la inflación en el largo plazo es menor, la tasa real es más alta en el largo plazo que en el corto plazo, y la curva quiere decir que no está invertida. Entonces, opera adecuadamente conforme a lo que la Fed espera. Y ahí está el gran debate en estos momentos alrededor del mercado de bonos. Pero si Powell tiene razón,
Entonces, lo que va a ocurrir es que van a subir mucho la tasa de interés, ¿no? Y ya está esta idea de que van a subir 50 puntos base en mayo. Entonces, eso mete todavía más presiones. Por lo tanto, el mercado de bonos ahorita es un lastre, ¿no? O sea, meter dinero a bonos en estos momentos es complicadísimo. Y si renta fija no está bien, entonces hay que ir pensando qué sucede con renta variable. Entonces, acá les traigo, miren, algunas láminas que a lo mejor pueden servir para ver justamente este tema. Entonces, a ver, aquí traigo, ¿se puede ver la gráfica que estoy poniendo del Standard & Poor's? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, excelente. Entonces, este es el Standard & Poor's, digamos, en lo que se ha comportado en el año. Entonces, lo que pueden ver es que justamente traía una tendencia bajista, justo porque a inicios del año estaban ya los rumores de que la Fed iba a subir la tasa de interés, y tocan el mínimo, que es este punto de aquí, el 24 de febrero, que es el día que invade Rusia a Ucrania. A partir de ahí se formó lo que les comenté la última vez como un triángulo, ¿no? Que era un proceso de consolidación. Entonces, justo la figura técnica del triángulo quiere decir que el mercado puede reventar por arriba o puede reventar por abajo, pero se hace un movimiento lateral en lo que se consolidan ciertas posiciones. Reventó por arriba, ¿no? Entonces entró en un alza, entró en una etapa alcista y entra justamente, esto no es casualidad, después del 16 de marzo, es decir, después de la decisión de la FED. Entonces se acordarán que les dije el 16 es un momento clave y el 18 expiraban ciertos contratos a vencimiento en derivados, ¿no? Y alrededor de esa semana fue cuando fue el mayor estrés en la parte de commodities. Entonces sale la FED y cumple con el guión, ¿no? Sí se puso relativamente hawk, pero no lo suficiente, entonces adquirió una senda alcista el mercado y reventó uno de los soportes importantes, que era el de 4.400. Pero se ha quedado lejos de rebasar el soporte de los 4.600 unidades, como que ha estado tímido. De hecho, si ustedes ven, digamos, la figura del intradía, como que ha buscado reventarlo y de repente generó un movimiento lateralizado y ya no quiso subir. Entonces, muchos los que están diciendo es que no es un movimiento verdaderamente bullish, ¿no? O sea, verdaderamente que vaya a consolidarse una tendencia. Ahora, si uno ve el mercado líder en estos momentos, yo diría que es el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq son las tecnológicas, pero están muy apalancadas. Entonces, es el sector más sensible a los cambios de la tasa de interés. Entonces, si ellos suben, todo lo demás sube, ¿no? De hecho, el día que salió Powell, ustedes habrán podido ver que el rally en el Nasdaq fue mucho más temprano y mucho más fuerte que el que ocurrió en el resto de las bolsas. Y ellos justamente apuntaron la dirección. Entonces, si tú ves el Nasdaq, como que todavía tiene bastante espacio para seguir subiendo hasta sus soportes técnicos. Entonces, debería poder empujar todavía el Standard & Poor's un tramo más alto, ¿no? Y de hecho, el Nasdaq claramente reventó un soporte importante y trae una tendencia alcista. Entonces, a lo mejor puede seguir subiendo, digamos, también el Standard & Poor's, que es el aglomerado de las empresas representativas. Una cosa también muy importante es que el índice de volatilidad del VIX cayó mucho y tocó, o sea, digamos, reventó el soporte de las 27 unidades justo también después del 16 de marzo, es decir, después de la FED, ha caído mucho la volatilidad en el mercado y anda en mínimos. También si ves el índice de apetito por riesgo que elabora Goldman Sachs, podrás ver, o sea, es una gráfica terrible por cómo la tomé, pero aquí está el cero. Debajo de cero quiere decir que hay poco apetito por riesgo y arriba de cero quiere decir que hay más apetito. Entonces, desde el tramo, digamos, de la guerra, no había recuperado el apetito del mercado y ahorita ya está por arriba de cero. Finalmente, hay un índice de miedo que elabora CNN que contempla muchos indicadores como el VIX, que digamos el rendimiento del mercado de renta variable en 20 sesiones, la diferencia entre los bonos junk y los bonos que sí son de inversión y el volumen de operaciones. Y la mayoría, hay algunos que están como todavía en sensación de miedo, como de el bono junk, o sea, los bonos basura, pero la mayoría de los indicadores está en territorio neutral. Si puedes ver, hace un mes exactamente, estaba el indicador marcaba extremo miedo, ¿no? Entonces ha mejorado mucho la sensación del mercado, tanto de apetito de riesgo, volatilidad, como de sensación de miedo. Entonces eso puede apoyar la idea de que el mercado siga subiendo.
pero recuerda que el truco entonces está en que se están saliendo de renta fija porque está muy complicado ahí y están metiéndose a renta variable. Ahora, para discutir, digamos, si esto verdaderamente es bueno, o sea, cuando el mercado sube se supone que es porque viene bien la economía. Entonces, lo que tienes que estar siempre como tratando de dimensionar es si es un alza verdadera o no es un alza o es un proceso especulativo, ¿no? Entonces, una cosa que puede estar detrás de lo que se está ocurriendo es que hay algunos analistas que dicen, bueno, lo que sucedió tras la Fed es que muchos empezaron a subir porque fue un proceso en el que se vencieron contratos, pero se han vuelto a establecer ciertos puts. Entonces la bolsa sube, compras un put para fijarte, digamos, para protegerte, vuelve a subir y vuelves a comprar un put, pero como los puts se compran de acuerdo al índice de volatilidad y ha caído, están siendo coberturas menos amplias o menos caras. Por lo tanto, los dealers tienen un poco más de dinero y ese dinero lo recompran en el subyacente. Entonces, estas alzas que te digo que se ven un poco tímidas, pueden ser en realidad recompras que están haciendo los propios dealers. Y si tú ves los índices de volumen, en realidad no han entrado muchos participantes a comprar en estos momentos. Por lo tanto, puede ser que no sea una alza, digamos, verdadera. Entonces, esto lo traigo para que recuerden un poco lo que son las opciones, ¿no? Esta es la típica figura de un contrato call y tiene el precio de ejercicio, digamos, aquí en 15 euros. Y si sube por aquí, es decir, que si te vas a la derecha, pues tú tienes ganancias, ¿no? Si cae el precio, como es una opción, no tienes que forzosamente comprarla y por lo tanto solamente pierdes la prima, que digamos que era 1 euro, ¿no? Ahora, si este es el contrato call, un contrato o sea, digamos, este es el contrato call que compras, un contrato que vendes, pues es justamente la figura inversa, ¿no? Le pierdes si el precio sube, si se te va a la derecha, y ganas la prima, lo que está perdiendo tú lo ganas acá si lo estás vendiendo. En los contratos puts es el inverso completamente, ¿no? En un put, si el precio cae, tú ganas dinero y si sube, pierdes la prima del contrato. Si vendes el contrato put, pues lo que pasa es justamente lo contrario. Si cae el precio, le pierdes y si sube, ganas la prima. Entonces, esto te lo cuento porque resulta que hay una estrategia que está operando en estos momentos en el mercado. Y la estrategia es más o menos la siguiente. Imagina, voy a dibujar de nuevo como la figura de un contrato de opciones, ¿no? De este lado voy a poner el precio, digamos, de cualquier activo subyacente, ¿no? Y acá están las ganancias. Entonces aquí de este lado son ganancias positivas, aquí está el 0 y aquí son ganancias negativas, ¿no? Imagínate que el contrato de ese activo subyacente, no sé, en estos momentos vale 50. Entonces tú puedes, si tienes un poco de miedo, puedes decir, bueno, me voy a cubrir si el precio de la acción cae, o sea, si se me va de este lado, ¿vale? Entonces, si quieres cubrirte, imagínate que contratas o sea, lo que haces es comprar un put, ¿cierto? Porque es el que te cuida. Entonces, lo compras, pon tú a 45. De forma que si está arriba de 45, entonces tú ganas. Perdón, si está abajo de 45, entonces tú ganas. Y si está debajo de 45, tú pierdes solamente lo que te cueste el contrato, es decir, la prima, ¿no? Entonces, digamos que por eso estás de este lado aquí en negativo, y si cae de 45, pues tú le ganas, ¿no? Y se vuelve positivo esa parte. Ahora, otra cosa, entonces eso te permite cubrirte de pérdidas si cae el mercado. Pero es caro comprar los contratos puts porque tienes que pagar esta prima. Entonces, una manera de financiar esa prima es si tú vendes un call. Entonces, si vendes un call, estás haciendo una estrategia donde compras el put y lo otro que haces es esta figura, vender el call, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer acá es vender un call que esté por arriba del precio de ejercicio del contrato put. Entonces, pon tú que lo compras a 55. Lo vendes a 55. Entonces, antes de 55, tú estás ganando una prima.
llega a 55 y si pasa de 55 el precio, entonces empiezas a perder por el call. ¿Ok? Ahora, si yo tengo el activo subyacente, si yo lo tengo físicamente, yo estoy largo sobre el activo subyacente, de forma que si lo tengo y el precio sube, pues le gano. Y si el precio baja, le pierdo. Entonces, esta estrategia tiene tres componentes. Yo estoy, uno, tengo el activo subyacente, entonces estoy largo en subyacente. Dos, estoy largo, es decir, que compré un put. Y tres, estoy corto, es decir, lo vendí, un call. Entonces, nota que con estas tres estrategias lo que va a pasar es que si el precio cae de 45, lo que yo pierda por el activo subyacente, lo voy a netear con el put. Y lo único que voy a tener de ganancia entonces es el call. ¿Ya viste? Caso contrario, si el precio se me va de 55, entonces le voy a ganar en el activo subyacente, pero le voy a perder en la posición que tengo en el call. ¿Y qué voy a perder al final? Pues lo que me cueste la prima del put. De forma que si lo viéramos, digamos, por completo, esta estrategia, que tuviera aquí el precio, acá las ganancias y aquí las pérdidas, digamos que esta estrategia se tiene que ver algo como esto. Va a haber un rango donde voy a estar perdiendo aquí por la prima del put, un rango entre los dos precios de ejercicio, es decir, entre este precio y este precio de aquí, que digamos que sería el umbral entre 45 y 55, donde yo voy a estar fluctuando por la ganancia o pérdida que tenga del activo subyacente, es decir, la línea amarilla. Pero después de eso voy a estar ganando el call. Ahora, fíjate la magia. Como yo voy a estar ganando esta parte de aquí, con esto puedo estar financiando lo que es el put de acá. Por lo tanto, es una estrategia. Esta estrategia se llama collar, ¿no? Seguro la han visto en sus clases de derivados. Entonces, es una nota estructurada, digamos, sintética, que me permite no ganar ni perder. Me permite simplemente mantener mi riqueza. Entonces, un collar es una estrategia donde tengo tres activos, ¿no? El subyacente, el put y el call. Ahora, eso permitiría que el mercado, o sea, si soy lo suficientemente grande, como estoy comprando y vendiendo, me permite que los precios se mantengan. Y entonces el mercado hace un movimiento lateralizado. Entonces, este punto es importante porque hoy expiró el collar de JP Morgan, que es el collar más grande que hay en el mercado. Pesa alrededor o tiene en su panza como 45,000 contratos. Entonces se termina el día de hoy. Y mañana, en referencia al collar grande, vence aproximadamente el 50% del resto de contratos de derivados. Entonces el 18 era una situación extraordinaria. Había contratos porque se habían cubierto por lo que pudiera pasar con la Fed. Pero está acabando hoy el trimestre. Entonces es normal que venzan los contratos de derivados trimestralmente. Entonces, hoy venció el grandote de JP Morgan, mañana vencen el resto. Esto quiere decir que en estos momentos el mercado no tiene definición sobre los precios de ejercicio, porque están venciéndose todos los contratos. Encima de eso, en abril ocurre lo que le llaman el blackout. El blackout, ¿saben lo que es eso? El blackout es cuando no me acuerdo, profe. Dime. Lo que hice. O sea, el blackout es cuando uno no se acuerda de lo que hizo la noche anterior. Sí, muy bien. También pasa cuando estás crudo. Pero el blackout en la jerga financiera es que como ya acabó el trimestre el día de hoy, pues van a venir los reportes corporativos en Wall Street en el siguiente mes. Ahora, como vienen los reportes corporativos, la regla financiera es que tú no puedes comprar acciones si están amparadas en recomprar, ¿no? Como tú tienes información privilegiada en estos momentos del tiempo porque tú ya sabes los reportes corporativos de algunas empresas, o sea, si tú trabajas en esas compañías, la regulación te prohíbe que recompres en estos momentos, unos días antes y unos días después.
Entonces ve quiénes van a entrar en blackout. Esa temporada que impide las recompras es lo que le llaman el blackout, ¿no? Entonces, en la segunda semana de abril, por ahí del 13, va a haber casi el 100% de las compañías que van a estar en un periodo de blackout. Entonces, quiere decir que va a haber poco volumen. Entonces, fíjate lo que está pasando de aquí a la primera semana de abril. Puede ser, y yo tendría una predisposición alcista, por lo que te acabo de platicar en el Nasdaq, porque se están saliendo de bonos y porque si tú revisas estacionalmente lo que sucede en la primera semana de abril, en los años que hay elecciones intermedias en Estados Unidos, el mercado sube. Entonces, tendría una predisposición alcista, pero para la segunda semana de abril, resulta que el mercado ahorita no trae información porque se están quitando los precios de ejercicio, porque están venciendo los contratos de derivados y porque el collar de JP Morgan está vencido y además no va a haber volumen, o sea que no hay ni precios ni cantidades ahorita establecidas. Entonces, un momento de alta incertidumbre. Entonces, bonos mal, renta variable bien, pero viene un momento de indecisión y donde se tienen que definir algunas cosas. Ahora, sobre eso, el gran tema en estos momentos está en los energéticos, ¿verdad? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué vieron que haya pasado? Que Estados Unidos piensa liberar 1 millón de barriles diarios como parte de sus reservas, ¿no? Muy bien, pero ¿qué más pasó en la mañana con Rusia? También rublos. Sí. Excelente, eso, ¿no? O sea, si vieron, la semana pasada fue una reunión que fue... Ajá. No entendí qué pasó en la mañana con Rusia. Voy a eso, ahorita de eso. La semana pasada Biden fue a Europa, ¿cierto? Y había mucha discusión en torno a si Europa iba a meterle sanciones a Rusia en la parte de energéticos. Y el que se opuso campantemente a que no se hiciera fue Alemania. Tan fuerte que no se hizo, no se le sancionó, digamos, en la cuota de energéticos, porque Alemania es la economía que más depende del gas ruso. Entonces no se pueden dar el lujo de quedarse sin energía. Ahora Biden llegó de milagro el fin de semana y fue a hacer diplomacia a la gringa, ¿no? Es decir, a hacer negocios. Entonces se firmó un contrato enorme donde Estados Unidos le va a abastecer ahora de gas natural a Europa, pero le va a vender como 40% más caro de lo que vende el contrato de los rusos. Entonces es un dineral y es el negocio del siglo para Estados Unidos porque ellos son importadores de gas natural y con esto van a volverse exportadores de gas natural, ¿no? Entonces está cambiando completamente. Ahora esto lo van a hacer los rusos. El tema es que además Estados Unidos no alcanza a cubrir la cuota para Europa. Entonces los europeos van a pagar más por menos, ¿no? Van a pagar una cantidad mucho más elevada por el gas natural que venga de Estados Unidos y van a recibir menos que si le compraran a los rusos. Pero es la negociación que hizo Francia, ¿no? Que para no lidiar y no generar más asperezas con Rusia, pues que se abastecieran momentáneamente con Estados Unidos, ¿no? Así son los franceses, ¿no? Muy tibios. Por el otro lado, están tratando de traer más recursos de Argelia y España quiere convencerlos esto de que conecten unos gasoductos que están en el Midgard, que en 2019 Pedro Sánchez había dicho que no quería nada y ahora que ya no tiene energía, pues quiere justamente que se invierta, ¿no? Pero el tema principal es que Rusia amenazó con que no vendería el gas y cualquier energético si no le pagaban en rublos, porque como saben, están vetados del sistema de dólares. Entonces, ayer había como rumores de que había quedado con Alemania y con Italia, de que no habría problema, que aceptarían euros y que luego ahí el Banco Central ruso como que los convertiría a rublos o algo así. Y en la mañana emitió un decreto Putin diciendo que iban a aceptar solamente rublos desde el 1 de abril. O sea que mañana es el gran día. O sea, mañana está rarísimo, hay muy poca información y no se sabe cómo van a pagar los europeos. Entonces mañana es un gran día por esa situación. Entonces el tema central en la otra cara de la moneda son justamente las divisas.
y qué le va a pasar al dólar y su hegemonía, ¿no? Entonces aquí te traigo unas cuantas gráficas que he estado viendo, donde justo uno puede decir, bueno, a ver, el dólar puede ser desplazado del orden monetario internacional, y lo que puedes ver aquí, estas son una gráfica que trae, digamos, las reservas de los bancos, en qué tipo de activos están invertidos, ¿no? Entonces, si ves, la mayor parte de las reservas está en moneda fiduciaria, ¿no? O sea, moneda papel. No está en oro o muy poquito, es el segundo activo. Y el tercero, digamos, que son los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. Otro es que estén en una cuenta virtual del Fondo Monetario, y lo demás es lo de menos. Entonces, casi todas las reservas del mundo están en moneda fiduciaria. Ahora, si tú ves esa composición de las reservas mundiales, lo más grande es claramente el dólar, ¿no? Es esta línea azul, que es alrededor del 60% de todas las reservas del mundo están expresadas en dólares. Le sigue el euro, ¿no? Con alrededor del 20%. Y el resto está repartido entre el yen, la libra esterlina y otro tipo de monedas. Ahora quiero que notes una cosa interesante de esta gráfica. ¿Qué puedes ver de la parte de los dólares? Ha tenido una tendencia a la baja. En los últimos 10 años ha perdido el 10% de la participación en el mercado de reservas, ¿no? Y ahora, ¿quién lo ha ganado? ¿Los europeos? Claramente no, ¿verdad? Los europeos están en la misma posición que hace 20 años. Lo está ganando esta línea verde, ¿cierto? Que son otros. Bueno, pues ahí está China, ¿no? Este es el yuan, que no tenía nada hace 20 años y ahorita ya tiene el 10% de las reservas. Entonces está creciendo grande. Ahora, esto es en la parte de las reservas internacionales. Si tú te fijaras en todo el sistema de pagos internacionalmente, en realidad casi todo está expresado en dólares y en euros. Y de hecho el euro le compite mucho más al dólar en el sistema de pagos internacionales que en reservas, ¿no? En reservas, como puedes ver, el euro casi no aplica. O sea, los bancos centrales no quieren euros, pero las transacciones que se hacen comercialmente y financieramente son muy semejantes entre el euro y el dólar. Le sigue la libra y luego ya después el renminbi y el yen. Entonces hay algunos que dicen, bueno, mira que si el yen, o sea, si toda Asia se combinara, China, Japón, y se unen además con Rusia, pues a lo mejor, o sea, la verdad es que no le llegarían ni a la mitad de lo que llega al euro y al dólar, ¿no? Pero pues acá es los que quieren decir que el yuan tiene fuerza para consolidarse como la nueva moneda, ¿no? Ahora a ver si nos ponemos también un poco más serios, acá una nota del Financial Times que se fue esta semana. Bueno, es la composición de todo el dinero que hay en el mundo. La vasta mayoría está en dólares, ¿no? Todo en dólares. Le sigue el euro, pero esta área verde, pues justamente es la que ha crecido en los últimos años. Y de esa área, pues aquí puedes ver a China, que justamente empezó a tener como más fuerza en esta área pequeña antes de la pandemia, ¿no? Poquito antes de la pandemia, y se ha acelerado a partir de la pandemia. Entonces, yo viendo un poco estas gráficas te diría, muy difícil, ¿no? Muy difícil que el yuan se convierta en la nueva moneda. Ahora, claro, acá puedes decir, bueno, es que es parte de esta área azul grandota es la propia China. Entonces, si China cambia sus reservas, pues va a tener un área grande acá. Pues sí, pero las reservas de China no se pueden expresar en su propia moneda, ¿no? Si no, no serían reservas. Entonces, ¿qué es lo que sí creo que puede pasar? El yuan yo lo veo difícil, porque además China tiene un montón de controles de capital, ¿no? Tú comprar un bono chino no puedes. Lo transa solamente la bolsa de Japón y tiene condiciones de entrada durísimas. Entonces, es un sistema de demasiados controles de capital. Solo hay un bono que cotiza por ahí en Wall Street que creo que se llama el BIM, pero o sea, es nada. En general es muy difícil entrar al mercado de China. Ahora, aún si eso ocurriese, pues tienes que pensar que si China quisiera que el yuan predominara en todo el mercado, tiene que aceptar un ajuste de su cuenta corriente. Y eso no lo van a querer hacer, ¿no? Es un cambio de modelo al que han estado sujetos
durante demasiado tiempo. Entonces no van a querer hacerlo. Lo último es que tiene una poca participación en el mercado mundial. Entonces, ¿por qué habría incentivos para cambiarte al yuan? Lo que piensan algunos es que si el yuan compra oro y el rublo compra oro, entonces podría empujar al sistema financiero internacional a consolidar el viejo patrón nuevamente, ¿no? O sea, que regresemos al oro. O, como está haciendo algunas partes de Rusia, que se están yendo a criptomonedas. Y entonces que el nuevo sistema financiero internacional tenga una especie de mezcla entre oro y cripto. Y hacia allá se vaya a organizar el nuevo mundo. Esto es lo que va a perdurar más allá de la guerra, ¿no? Que está planeada, según las últimas fechas, para que el 9 de mayo, que es el Día de la Patria Rusa, pueda acabarse la guerra, ¿no? El conflicto. Ahora, lo que yo creo que puede pasar más allá de esto es que ¿cuál es la razón de tener dólares? ¿O cuál es la razón de tener reservas? ¿Ustedes qué han considerado? ¿Por qué uno tiene reservas internacionales? Es básicamente un indicador de confianza, de solidez monetaria de un país ante ataques especulativos. Sí, más que nada es eso, es tener como un soporte, un respaldo. Claro, pero lo quieres justamente para intervenir en el mercado, ¿no? Pero si los dólares son armas militares ahora, a lo mejor, o sea, piensa que no solamente es China la que está desconfiando y Rusia, obviamente, sino también están los talibanes que tomaron Afganistán el año pasado, ¿no? Y con ellos la mitad de Medio Oriente, ¿no? Que no son adeptos a los criterios de Occidente. Entonces, si hay guerra, cuando había guerra, las reservas se utilizaron para financiar a los gobiernos, ¿no? Para financiar compras. Y había pocas reservas internacionales. Entonces, una cosa que puede pasar es que el mundo ocupe tener menos reservas hacia adelante. Y si tienes menos reservas, pues justo como dice Rafael, lo que tienes que aceptar a cambio es que haya más volatilidad en el mercado de divisas. Es decir, que la moneda fluctúe más. Bueno, dicho eso, la siguiente semana les vamos a preparar algo para que puedan ver lo que ha pasado con el tipo de cambio de México. Pero justo el tema entonces yo creo central es lo que está sucediendo en bonos es si viene o no viene la recesión. Renta variable trae un misterio ahí de si puede o no puede subir dado el collar que te acabo de platicar, pero lo que va a perdurar más allá en el tiempo es probablemente lo que está pasando en divisas, ¿no? Cómo se están reorganizando las economías. Hasta aquí, dudas, comentarios. Igual, ¿No? ¿cómo proyectas tú, cuál, digamos, sería tu apreciación si dijeras, por ejemplo, como mencionas, ¿no? Que si el mundo está girando, tener menos reservas porque el dólar está teniendo estas afectaciones, está teniendo estas dificultades, pues evidentemente los países emergentes estarían más susceptibles a ser expuestos o en stops o ataques especulativos. Pero entonces, ¿dirías tú que eso sería un resultado también ya después de la guerra o podríamos también pensar que en los próximos meses, por la volatilidad que, digamos, está ahí en la penumbra o está ahí en el umbral, podría suceder que de algún momento u otro puedan regresarse los capitales hacia el dólar y hacer un ataque de magnitudes importantes? No, yo no veo que estén cambiando ahorita dólar, o sea, que los bancos centrales en este momento del tiempo estén cambiando sus reservas, yo no lo veo. O sea, no lo ha hecho ni China, ¿no? O sea, el único que está cambiando eso, pero ya lo venía haciendo desde antes de la guerra y de la pandemia, es Rusia y se está poniendo en oro, ¿no? Y si ven después del 24 de febrero, que también tocó el mínimo en ruso, o sea, ha empezado a subir fuerte, ¿no? Y traen ahí una paridad como sombra entre el rublo, el oro y el dólar. Entonces, más o menos como que lo que han fijado es alrededor de $80 la paridad. Entonces, abandonaron, digamos, los regímenes monetarios convencionales y volvieron a una paridad de, ¿cómo le llaman? Un crowding peg, ¿no? Es un tipo de cambio reptante. Entonces, están en estos momentos ahí. Pero yo fuera de eso no lo estoy viendo. O sea, esto es nada más como una anécdota de que hay algunos que justo creen que se va a reorganizar el sistema financiero internacional en torno al yuan, oro, cripto. Yo te diría que con estos datos que te estoy mostrando, lo vería difícil. El dólar es muy fuerte, está en toda la parte,
pero si pueden ver, hoy salió Guita Gopinath, ¿no? Del Fondo Monetario, y lo que dice es, bueno, es probable que el dólar siga siendo dominante todo el tiempo, pero lo que sí va a ocurrir con la desglobalización, pues es que se fragmenten y se diversifiquen más las reservas internacionales, ¿no? Pero eso va a ocurrir después. No veo que esté ocurriendo ahorita, ¿no? Pero es como lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Sí? ¿Otra duda o comentario? A mí me queda una duda relacionada con esto que menciona de la cripto, porque entiendo que el Fondo Monetario Internacional recientemente como que sacó que creo que cada vez más la volatilidad de las criptos se está como que juntando con los crecimientos del mercado accionario, algo por el estilo recuerdo haber leído. Pero al No. mismo tiempo... No. Dime. ¿Perdón? Dime. Okay. Entonces, o sea, y también entiendo que Estados Unidos como que ha querido como atacar más esa parte, como que empezar a regular más. Entonces, no entiendo cómo esta parte de las criptos podría entrar en la parte de las reservas internacionales. O no sé si entendí. O sea, el tema de cómo funcionan las cripto y su volatilidad es durísimo, ¿no? Pero el punto central es saber, imagínate que tú eres un magnate ruso y tenías tu dinero no en rublos, sino que lo tenías en dólares, ¿no? Pero ahora resulta que los dólares ya no son tuyos porque te los congeló Estados Unidos. Entonces, la manera en que tú puedes transar con el resto del mundo, ¿con qué moneda va a ser? No puedes, ¿no? Porque la moneda que domina en el mundo es el dólar o el euro y no las puedes usar. Tú solamente tienes rublos ahora, pero la moneda que entonces puedes comunicarte con el resto del mundo es con Bitcoin. Te pasas de rublos a Bitcoin y Bitcoin no lo controla ningún gobierno, ¿no? No lo controla ningún banco central. Es una moneda libre. Entonces, yo me puedo pasar a Bitcoin y a través de Bitcoin hacer las compras que necesito. Entonces, en lugar de irme al dólar, porque no puedo, porque está sancionado, o irme al oro, no puedo porque tengo que tener las onzas de oro y es difícil de transportarlas y es muy caro o algo así, me voy a Bitcoin. Y entonces empiezo a generar paridades en mis transacciones a través de las cripto. Y si eso sucede, pues los bancos centrales con el tiempo van a tener que, para respaldar el valor de sus monedas, utilizar criptos también, ¿no? Ahí es donde encaja ese mundo. ¿Sí, Luis? Ok, gracias. Ahora, no es algo que yo respalde ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, listo, eso era lo que quería platicarles el día de hoy un poquito. Es un poco de lo que creo que es importante que estén viendo, porque justo mañana hay que ver cómo se resuelve esto de que va a pagar en rublos Europa, y por lo tanto está detrás del tema de los energéticos, el tema de la configuración de las monedas internacionales, y en paralelo pues están los riesgos de recesión y el efecto que hay en bonos y en renta variable, ¿no? Entonces está como ahorita muchas cosas en el aire que es importante estar viendo y analizando. Dicho eso, la verdad es que el hecho de que les cuente algunas de estas cosas que para mí son importantes, pues quita tiempo de la clase, ¿no? Entonces voy un poco, bastante atrasado con el temario, por lo que quisiera reponer la clase que no les di y luego otra adicional. De forma que les puedo proponer vernos el día de mañana. Si no pueden mañana, agendamos para la siguiente semana una sesión. Quienes no puedan asistir, voy a grabar la clase, entonces la subiré al Classroom y la podrán ver, pero justo como son algunas cosas donde creo que pueden tener dudas, lo veo prudente que nos veamos. Entonces les hago la pregunta si quieren terminando la clase para ver quiénes podrían mañana como a la tarde-noche, como a las 6 o 7 de la noche. Y si no pueden, pues vemos la siguiente semana reponer un poco, ¿vale? Bueno, entonces dicho eso, voy a comenzar con el curso de ahorita. A ver, entonces ya terminamos por fin el primer problema de optimización y de equilibrio general. Vamos a recapitular brevemente, como si fuera una lista, qué fue lo que hicimos para que, digamos, tengan una lista para resolver cualquier problema, ¿no? A ver, paso 1,
ustedes tenían una función de utilidad que representa las decisiones de los consumidores y de las familias, y tenían una función de producción que representa a las empresas. Entonces, primero tienen que tener eso para empezar a construir un modelo. Ahora, segundo paso, una vez que planteábamos el problema del consumidor y el problema de la empresa, ¿qué hacíamos? ¿Qué pueden acordarse? Maximizábamos sus funciones y encontrábamos sus condiciones de eficiencia, ¿no? Excelente. Digamos que lo primero es encontrar las condiciones de primer orden, o sea, que derivas e igualas a cero, ¿no? El tercer paso, que nos dice Rafael, es que estas condiciones de primer orden se vuelven condiciones de eficiencia. Es decir, les dábamos una interpretación económica, como que la productividad marginal del trabajo era igual al salario real, o como que la relación marginal de sustitución se igualaba con el salario real, ¿vale? Ahora, el cuarto paso, ¿qué fue lo siguiente? Una vez que hacemos esto, digamos que esto lo haces desde tu primer curso de micro, ¿no? En el cuarto paso ya empezamos a hacer a lo mejor un poquito de cosas distintas. ¿Qué fue? La agregación. Bueno, antes de agregar, lo que hacíamos era calcular el consumo representativo, la producción representativa, el trabajo representativo. Esta era una foto, perdón. El trabajo de las empresas representativas, etcétera, ¿no? Como todas las cosas que eran representativas de cada agente. Entonces, a esto le podemos llamar que eran las ecuaciones de equilibrio parcial. ¿Por qué parcial? Porque era el consumo y el trabajo de las familias, pero sin ver lo que están haciendo las empresas, ¿no? O las empresas, la producción que querían hacer y el trabajo que querían demandar, pero sin contemplar a las familias. Entonces, es como la solución en equilibrio parcial de cada agente. Ahora sí, en el quinto paso, una vez que teníamos eso, agregamos. Es decir, que metíamos una sumatoria, ya fuera para las familias o para las empresas. Y entonces ahora sí teníamos a nivel macro las mismas condiciones de equilibrio parcial. Ahora, hecho eso, en el paso 6, ya que teníamos la información agregada, ¿qué hacíamos? Obteníamos el equilibrio general. Excelente, imponíamos el equilibrio. Entonces, imponemos equilibrio. ¿Qué significa imponer equilibrio? Bueno, pues simplemente implicaba igualar LI con LJ, ¿cierto? Y de ahí despejamos, de esta igualdad, encontrábamos el salario. Y una vez que tienes los precios de equilibrio, porque justamente vienen del equilibrio general, pues ya encontrabas las soluciones, ¿no? Encontramos soluciones. O sea, podíamos encontrar cuánto valía el trabajo, cuánto valía la producción, cuánto valían los beneficios, cuánto valía el ocio, cuánto valía lo que quieras, ¿no? Ya, creo que eran, bueno, el salario y ya. Entonces, esto es la lista, digamos, que puedes tener para resolver cualquier problema. Lo que va a cambiar normalmente es el planteamiento de estas cosas. Lo que quieras tú representar ahí. La función de utilidad, la función de producción, qué se va a significar, cuántos agentes tienes, cómo se van a comportar, y después es más o menos mecánico. Condiciones de primer orden, condición de eficiencia, equilibrio parcial, agregar, imponer equilibrio, soluciones. Y ya. Entonces, digamos que lo último que platicamos fue que dijimos, bueno, ¿y qué pasa si movemos las variables exógenas como A y H? Esto es lo que se llama hacer un análisis de perturbación. O sea, ¿qué pasaba si perturbábamos alguna de las variables exógenas? ¿Cómo se movían las variables que estábamos estudiando? Que es básicamente lo que queremos entender, ¿no? Una vez que encuentras todo, pues lo que quieres saber es qué pasa si mueves alguna cosa, ¿no? Listo. ¿Dudas hasta aquí?
¿Tienen Profe, como perdón. claro el mapa? Ujú. ¿Podría volver a poner el 7? Es que la barrita de hasta abajo del Zoom no me deja ver que está puesto. A ver, lo voy a escribir aquí arriba. 7 es encontrar soluciones, ¿no? O sea que encontrábamos el trabajo, la producción, el beneficio, ocio, etcétera, ¿no? ¿Sí? Luis. Solo en un aspecto muy conceptual, ¿qué diferencia hay entre análisis de perturbación y estática comparativa? ¿Tiene que ver con la parte de Es lo mismo. Ok. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Sí, vamos a ponerlo para que se entienda exacto. Estática comparativa. Sí, perfectísimo. Sí, es el mismo concepto, ¿no? O sea, se usa más ya en la parte dinámica, es como el nombre que se le dice en la parte dinámica porque ves toda la senda y cómo se perturbó toda la senda. Y en el mundo estático, pues justo se le dice así, pero es el mismo concepto. Va. Entonces, a ver, lo que les voy a platicar primero es un atajo sobre este mapa conceptual, ¿no? Algo que podríamos haber hecho mucho más rápido para resolucionar todo el problema. Y era aquí, en este paso, en el paso 3. Fíjate que en el paso 3 podríamos, en lugar de seguir con todos los demás pasos, podríamos haber establecido el vaso comunicante entre estas dos soluciones, ¿cierto? Porque podríamos haber atravesado el mercado, los precios de mercado directamente. En lugar de encontrar los precios hasta acá, podríamos haber ignorado eso y atravesar directamente el mercado para encontrar la solución de toda la economía, es decir, igualar la productividad marginal con la relación marginal de sustitución. Nota que si hubiéramos hecho eso, te acordarás que la función de utilidad era logaritmo de CI más gamma veces el logaritmo de HI. Y la función de producción era AJ L de J a la 1 menos alfa, ¿cierto? Ahora, en la primera ecuación, la relación marginal de sustitución, pues nos daba como gamma C I sobre HI menos LI, ¿cierto? Y esto tendría que ser igual a los salarios reales. Ahora, en el agregado, cuando agregáramos, pues simplemente quitaríamos estos subíndices, ¿no? Y en el agregado nos hubiera quedado así. Ahora, del otro lado, del lado de las empresas, la condición de eficiencia era que la productividad marginal, es decir, 1 menos alfa por AJ, L de J a la, 1 a la menos alfa, perdón, tendría que ser igual al salario real. Y nuevamente, si agregáramos ahí, pues quitaríamos este de aquí, este de acá se quedaría en mayúscula y ya. Ahora, atravesemos el mercado, es decir, estos salarios, e igualemos directamente estas dos cantidades. Entonces nos quedaría directamente que gamma C sobre H menos LI sería igual a 1 menos alfa por A L de J a la menos alfa. Ahora, desde esta ecuación, impongamos el equilibrio, es decir, que C tiene que ser igual a Y que L de I tiene que ser igual a L de J, es decir, que va a ser igual a una L cualquiera. Entonces, si hacemos eso, pues me va a quedar simplemente que gamma por C sobre H menos L va a ser igual a 1 menos alfa por A L a la menos alfa, ¿no? Es decir, quité los subíndices de la L, pero además pues puedo quitar esta C y escribir directamente a la Y, ¿verdad? Pero además también puedo quitar esta Y porque yo sé cuánto vale esa Y. Yo sé que esa Y ya en equilibrio y agregada va a valer A L a la 1 menos alfa, ¿sí o no? Entonces me quedaría gamma A L a la 1 menos alfa sobre H menos L igual a 1 menos alfa por A L a la menos alfa.
Ahora, desde aquí es muy fácil porque yo desde aquí puedo obtener la L, el empleo de equilibrio, directamente. Ya no tengo que buscar los salarios y luego sustituir y igualar LI con LJ, que era una álgebra pesada, ¿te acuerdas? Lo único que debo de hacer ahorita desde esto es despejar a la L y nota que es en realidad fácil porque me quedaría, a ver, gamma por A por L a la 1 menos alfa sobre A por L a la menos alfa es igual a 1 menos alfa por H menos L, ¿cierto? O sea, mandé este de aquí para acá y este de aquí para aquí abajo, ¿no? Ahora, fíjate que al hacer eso, pues la A se me va a ir y este menos alfa se me va a ir con este menos alfa, ¿de acuerdo? De forma que me va a quedar gamma veces L es igual a 1 menos alfa, voy a distribuir ese producto por H menos 1 menos alfa por L. Ahora voy a pasar las L's de un lado. Entonces me quedaría gamma L más 1 menos alfa por L es igual a 1 menos alfa por H. Del lado izquierdo factorizo a la L y me quedaría L por gamma más 1 menos alfa es igual a 1 menos alfa por H. Despejo y me queda que L es igual a 1 menos alfa por H sobre 1 más gamma menos alfa. Y voilà. Aquí está el producto, el empleo de equilibrio que encontramos la clase pasada. Se acordarán que utilizamos mucho rato en hacer un buen de álgebra y podríamos haberlo ahorrado si igualábamos directamente las condiciones de eficiencia. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es bonito hacer esta parte de la lista? Pues porque te permite entender todo, ¿no? Te permite entender qué ecuaciones tienes de un lado, qué ecuaciones tienes del otro, te permite entender la ley de Van Ras, por qué los mercados están conectados. Y de la otra forma, pues ya es cuando ya te lo sabes, ¿no? O sea, ya cuando dices, ya voy rápido, pues haces este truco. Pero algún día te vas a atorar en un problema grande si sigues, digamos, con esta metodología. Y lo mejor es irte con estos pasos, ¿no? Irlo sacando poco a poco y así. ¿Va? Entonces, dudas de esto de aquí. Obviamente, ya teniendo esta L, pues podemos encontrar todo lo demás, ¿no? Bien, ahora a ver, una última cosa. Fíjate que esto es muy similar, dado lo que hicimos, que igualamos la relación marginal de sustitución con la productividad marginal del trabajo, es muy, muy similar a que si el problema de origen lo hubiéramos enfrentado como maximizar la función de utilidad de CI-HI sujeta a la función de producción y que C pues igual a Y. Entonces, en el segundo problem set que te vamos a dejar, vas a resolver este problemita. Vas a resolver como si fueran de este lado a los consumidores sujetos a las empresas. Y si resolvieras de esa forma, sin pasar por mercado, vas a ver que tienes que llegar a la misma solución que hay aquí más rápido, porque te estarías brincando, digamos, el tener que hacer esto, una condición de eficiencia primero para hogares y una condición de eficiencia después para empresas. Entonces lo harías todo de un solo jalón, como si la economía fuera centralizada. Bueno, eso lo descubrirás en el problem set y luego lo veremos más adelante. Vale, entonces una última cosa que vimos la clase pasada era este tema de que cuando incrementábamos la productividad, sucedía que había un efecto sustitución que se compensaba con el efecto riqueza. ¿Se acordarán? Lo vimos al final de la clase pasada. Entonces yo les dije que había una forma en que te podrías dar cuenta viendo la función de utilidad si un efecto era mayor que otro. Y esa forma de darte cuenta si el efecto riqueza es mayor o menor que el efecto sustitución viendo la función de utilidad, se le conoce como la elasticidad de sustitución.
¿vale? Entonces, a ver, ¿qué es la elasticidad de sustitución? Bueno, empecemos recordando qué es una elasticidad cualquiera. Una elasticidad cualquiera es el cambio porcentual que hay de una variable respecto al cambio porcentual de otra variable, ¿no? ¿Cuánto cambia porcentualmente Y debido a que cambió porcentualmente X, ¿no? Ahora, esto, pues claramente es la diferencia de Y respecto a Y entre la diferencia de X respecto a X. Y por ley del sándwich, pues esto es delta Y sobre delta X por X sobre Y, ¿verdad? Ahora, si esto lo viéramos infinitesimalmente, pues sería la derivada de Y respecto a la derivada de X por X sobre Y. Y esta sería el cálculo de cualquier elasticidad que tú quieras hacer. La más famosa, pues siempre es la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Entonces, lo que haces directamente es la derivada de la cantidad respecto a la derivada del precio multiplicada por P sobre Q. Y esta sería la fórmula de una elasticidad de precio de la demanda. Pero tú puedes calcular elasticidades de lo que se te antoja. Entonces, bueno, lo que los economistas trataron de ver para entender los efectos riqueza y los efectos sustitución que hay en la oferta de trabajo fue pensar en alguna elasticidad que te pudiera medir directamente eso. Entonces les ocurrió conceptualmente lo siguiente. Imagínate, pues estás de acuerdo que lo que sucede o lo que desprende el efecto riqueza y el efecto sustitución, lo que genera eso son los cambios en los incentivos que tienen los agentes. O sea, si yo muevo el salario, lo que sucede es que me genera incentivos a trabajar más o a trabajar menos. Esos incentivos matemáticamente los representamos nosotros a través de la relación marginal de sustitución, es decir, el cociente entre la utilidad marginal del ocio y la utilidad marginal del consumo. Por lo tanto, yo podría ver si este cambia, que es como los incentivos que tienen los agentes, cómo cambian las decisiones de consumo, de ocio y de trabajo. Ahora, el tema es que en la función de utilidad yo justo no tengo expresado directamente el trabajo, pero implícitamente la función proxy que la representa es el consumo. Entonces yo puedo ver a razón del cambio en la relación marginal de sustitución cómo cambia el ocio y el consumo. Entonces, esa elasticidad que se les ocurrió, le llaman la elasticidad de sustitución, pues es nada más que la derivada del cociente de consumo sobre ocio respecto a la relación marginal de sustitución multiplicada pues por la relación marginal de sustitución sobre el cociente consumo ocio. Entonces, ¿qué te dice esta elasticidad? Fíjate, si la relación marginal de sustitución se incrementa, que significa que la utilidad marginal del ocio está creciendo respecto a la utilidad marginal del consumo, bueno, si esto provoca que el consumo aumente más de lo que aumenta el ocio, entonces lo que significaría es que a pesar de que yo estoy teniendo utilidad por tener ocio, yo decido incrementar mi consumo, es decir, decido trabajar. ¿Ok? Entonces significa que a pesar que el cambio en los incentivos que genero, que tengo, me incentivan a aumentar mi tiempo de trabajo. Por lo tanto, esta elasticidad, si yo estoy incrementando esto y la reacción en el numerador es más que proporcional, entonces esta elasticidad será mayor que 1. Entonces, si la elasticidad de sustitución es mayor que 1, entonces vamos a decir que el efecto sustitución es mayor que el efecto riqueza. Porque justo lo que está sucediendo es que me incentiva a trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, caso contrario, si la elasticidad de sustitución es menor que 1,
fíjate lo que sucedería. Estaría incrementando la utilidad marginal del ocio respecto a la del consumo, pero en lugar de que el consumo crezca más que el ocio, lo que va a suceder es que el consumo va a crecer menos que lo que crezca el ocio. Por lo tanto, voy a estar decidiendo trabajar menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? Que el efecto riqueza o el efecto sustitución es más grande. Que el efecto riqueza es más grande, profe. Excelente. Entonces, el efecto sustitución sería menor que el efecto riqueza. Ahora, si la elasticidad de sustitución es igual a 1, pues significa que el efecto sustitución tiene que ser igual al efecto riqueza, ¿vale? Entonces, literal, esta fórmula, que es una elasticidad, pues nos podría decir directamente respecto a una función de utilidad que nosotros planteemos, si el efecto sustitución predomina o no predomina. Entonces, a ver, volvamos a la función de utilidad que les había dado. Teníamos CH igual al logaritmo de C más gamma veces logaritmo de H. Ahora, pregunta, dado lo que encontramos la clase pasada, ¿qué valor tendría que tener la elasticidad de sustitución de esta función de utilidad? 1, perdón. Excelente. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, vamos a demostrarlo. Entonces, a ver, el cálculo de la elasticidad de sustitución sería la derivada de C respecto a H entre la derivada de la relación marginal de sustitución multiplicado por la relación marginal de sustitución sobre el cociente C entre H. Entonces, primero necesitamos calcular la relación marginal de sustitución. Y eso es la utilidad marginal del ocio respecto a la utilidad marginal del consumo. Entonces, a ver, la utilidad marginal del ocio es la derivada de la función de utilidad respecto al ocio. ¿Cuánto sería esta derivada? ¿Quién me dice? Alfa sobre H. Excelente. Gamma sobre H, ¿no? Y ahora la utilidad marginal del consumo sería la derivada de la utilidad respecto al consumo. ¿Cuánto valdría esa derivada? 1 sobre C. Excelente, 1 sobre C. Entonces ya el cociente, este de aquí, pues sería gamma sobre H entre 1 sobre C. Y por ley del sándwich nos quedaría gamma C sobre H, ¿no? Entonces ya tengo la relación marginal de sustitución. Ahora lo que me falta es sacar esta derivada de aquí. Ahora fíjate el trucazo que vamos a hacer. El trucazo va a ser, a ver, ¿cuál sería la derivada de la relación marginal de sustitución respecto al cociente CH? A ver, si yo tomo la relación marginal de sustitución que vale esto de aquí y derivo esta expresión respecto a CH, ¿cuánto me daría? Gamma. Gamma, excelente, muy bien. Entonces, esta derivada vale gamma. Ahora, si eso es así, ¿cuánto valdría el recíproco? La derivada de C respecto a H respecto a la derivada de la relación marginal de sustitución, ¿cuánto tendría que valer? Pues el inverso, 1 ¿no? sobre Exacto, 1 sobre gamma. Entonces, listo, ya tenemos este elemento de aquí, y tenemos este elemento de acá, y este pues sí es simplemente C sobre H. Entonces, sustituyamos. La elasticidad de sustitución sería 1 sobre gamma por lo que vale la relación marginal de sustitución, que es gamma C sobre H dividido entre C sobre H. Ahora fíjate lo que nos está pasando. Pues esta H se va a ir con esta H de acá, ¿verdad? Esta C se va a ir con esta C de acá. Esta gamma se va a ir con esta gamma de acá. Y lo único que nos va a quedar es 1. Entonces, justo la función de utilidad que planteamos de origen tiene una elasticidad
sustitución de 1. Por lo tanto, el efecto riqueza se iba a compensar con el efecto sustitución. Nuevamente, en el segundo problem set verás una función de utilidad donde no pasa eso, ¿no? Y entonces verás que tú puedes plantear distintas funciones donde puedas manipular el efecto riqueza o el efecto sustitución. ¿Dudas? ¿No? Venga, entonces listo. Vamos a empezar directamente con la primera aplicación del modelo, ¿ok? Entonces, a ver, lo que quiero que sepas es que todas estas aplicaciones que vamos a empezar a hacer no son reales, ¿vale? O sea, las conclusiones que derivemos de esto no es que así funcione la vida. Este es un mapamundo y lo único que te voy a enseñar ahorita es a colorear en ese mapamundo, pero no quiere decir que funcionen así las cosas en la vida real, ¿no? O sea, tendríamos que tener un modelo un poco más complejo, que imite mejor la realidad, que haga una buena analogía en el sentido de Lucas para poder empezar a atrevernos a hacer cosas. Pero lo que quiero enseñarte y para lo que sirven estos ejercicios es para que adquieras un lenguaje, ¿no? Para que aprendas a pensar en estos términos. Nada más para eso, ¿vale? Entonces, en eso concentra tu atención, no en las conclusiones que vamos a derivar, sino en el método. Bueno, entonces la primera aplicación que vamos a hacer, vamos a estudiar qué pasa con cambios demográficos. O sea, vamos a analizar con el modelo que tenemos qué sucede si aumenta el número de empresas o si aumenta el número de familias. ¿Qué le va a suceder al empleo, a los salarios? ¿Qué le va a suceder a los beneficios, a la producción? Queremos entender eso, ¿no? En lo que tenemos del modelo, saber qué sucede si cambiamos la demografía. Ahora, para hacer esto, vamos a modificar un supuesto que teníamos, que era el de agentes representativos. Entonces, vamos a quitar este supuesto y vamos a sustituirlo por el hecho de que los agentes sean idénticos. ¿Te acuerdas que te platiqué que tener agentes idénticos significa tener clones, ¿no? Entonces significa que vamos a pensar que todos son igualitos, ¿no? Todos le van al mismo equipo de fútbol, todos beben de lo mismo, son clones, ¿vale? Entonces eso significa, fíjate, que por ejemplo para las variables exógenas A y va a querer decir que A1, o sea, la productividad que tenga la empresa 1, va a ser igual a la productividad que tenga la empresa 2, que va a ser igual a la productividad de la empresa 3, que va a ser igual a la productividad de la empresa J. Y vamos entonces a decir que todo esto va a ser igual a A, ¿ok? A una constante A. Por lo tanto, AJ, la productividad representativa, va a valer una constante para todo J, que vaya desde 1 hasta J grande. Y lo mismo vamos a aplicar para la variable HI. Va a ser una constante H para todo I que vaya desde 1 hasta I grande. ¿Ok? Entonces eso va a ser en cuanto a las variables exógenas. Van a valer lo mismo. Por lo tanto, fíjate que en el momento en el que agreguemos, es decir, que hagamos una sumatoria desde J igual a 1 hasta J grandota de A, esto va a tener que ser igual a J veces A, ¿verdad? Y lo mismo con H. Cuando hagamos una sumatoria desde I igual a 1 hasta I, es decir, cuando agreguemos de H, esto va a tener que ser igual a I veces H, ¿verdad? Porque está sumándose H, el mismo número, I veces. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder también con las variables endógenas, como por ejemplo YJ, CI? Con este tipo de variables, pues lo mismo. Van a ser unas constantes de forma que cuando agreguemos y pongamos desde J igual a 1 hasta J grande, Y de J, pues va a ser igual a J veces YJ, o lo que es lo mismo, Y. CI, pues va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta I grandota de CI, y esto va a ser igual a I veces CI, y esto va a ser C.
O LI va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta I grandota de LI, y va a ser igual a I veces LI, o lo que es lo mismo, LI y LJ. Cuando agreguemos, pues va a ser lo mismo la sumatoria desde J igual a 1 hasta J de L de J, que va a ser igual a J veces L de J, que es igual a L de J, ¿vale? Una cosa interesante de estas variables es que podemos también pensarlas, por ejemplo, en términos per cápita ahora. Y nota una cosa interesante de pensar en términos per cápita. Si yo a Y grandota la divido entre J, ¿a qué va a ser igual? Per cápita, el producto per cápita. Sí, muy bien, claro, pero, o sea, va a ser J veces Y de J sobre J, ¿no? Se me van a venir las J y me va a quedar Y de J. O sea que el término per cápita va a ser el término representativo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el consumo y con el trabajo. Cuando dividas en términos per cápita, va a quedar en términos representativos, ¿no? O sea, porque este lado es la parte de la gente que estamos representando y esta parte sería la gente agregada. La única diferencia es que en el momento en el que estamos agregando, estamos asumiendo que los agentes eran idénticos. ¿Sí? Pero es una cosa bonita que va a pasar, que ahora podemos entender, digamos, la representatividad en términos como per cápita. Finalmente, hay una variable que también tenemos que tener en consideración, que era la famosa sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J. Fíjate, ahora como todas las empresas son iguales, todas, pues la sumatoria desde J igual a 1 hasta J de pi de J, ¿a qué va a tener que ser igual? Si los beneficios de todas las empresas son los mismos beneficios. J veces pi. Excelente, J veces pi, excelente, muy bien. Pero además, los hogares también son idénticos, por lo tanto tienen que tener la misma participación de las empresas, ¿no? O sea, si hubiera una empresa y dos familias, pues cada familia tendría que tener la mitad de esta empresa, ¿no? En medio de pi. Si hubiera 3 familias, pues tendrían que tener un tercio, ¿no? Si hubiera 4 familias, tendrían un cuarto. Si hay y familias, ¿cuánto tendrían que tener de cada empresa? O sea, la teta, ¿cuánto tendría que valer? Un iésimo. Exacto, 1 sobre i. Muy bien. Entonces, esta expresión, que era la sumatoria desde teta i, j, desde j igual a 1 hasta j de teta i de j, pi de j, ahora la vamos a escribir como j sobre i de pi. Porque son los mismos beneficios agregados divididos en proporciones iguales para todas las familias. ¿Bien? Excelente. A ver, Jacobo, dime. No entendí bien el concepto de per cápita. ¿Es la producción por empresa o...? Sí. O por ejemplo, imagínate el consumo por familia. Pues sería igual a I veces CI sobre I, pues sería CI solamente, ¿no? Sería el consumo por familia. O el trabajo por familia sería LI sobre I, y el trabajo por empresa sería LJ sobre J, ¿no? Y te daría valores representativos. Claro, ahorita vas a ver que estos valores pueden tener cierto, o sea, no van a ser como que nos quedemos aquí, sino que van a ser igual a algo. Pero lo interesante es que van a ser idénticos a esto que está aquí de este lado, ¿no? O sea, vas a poder ir y venir. Pero sí, ahorita entiéndelo si quieres, como que es simplemente el producto per cápita, el consumo per cápita, o sea, por familia. Acá tendrías el trabajo por familia y aquí el trabajo por empresa, ¿no? ¿Sí? Gracias. Venga. Entonces, listo. Esas son las salvedades que tendríamos que tener. Hemos hecho una modificación en el modelo que teníamos y podemos volver a resolver. Entonces, primer paso, ya tenemos, ¿no? Vamos a usar las mismas funciones de utilidad, la misma función de producción, simplemente estamos cambiando una pequeña cosa. Entonces, listo, check. Ya está listo el primer paso. Segundo,
condiciones de primer orden. Entonces tenemos que empezar con algún problema. Vamos a empezar con el consumidor, ¿vale? Entonces el problema del consumidor va a ser maximizar la función de utilidad CI, HI, que va a ser igual al logaritmo de CI más gamma veces el logaritmo de HI, sujeto a que PCI es igual a WLI más J veces sobre I de pi. Y por otro que LI más HI es igual a H. ¿Vale? Entonces nota que tienes que resolver siempre, acostúmbrate a resolverlo para la familia representativa, y cuando agregues es cuando tienes que recordar que esos eran agentes idénticos, ¿vale? Y lo único que ha cambiado ahorita del problema que ya te sabías es esta variable de aquí y que la H es una constante, ¿no? Es lo único. Todo lo demás es idéntico. ¿Sí? Ahora, como todo lo demás es idéntico, pues entonces claramente vamos a llegar al mismo resultado que ya hemos hecho. O sea, que nos va a dar al final que gamma veces CI sobre H menos LI va a tener que ser igual al salario real, ¿cierto? Y una vez aquí lo que habíamos hecho era despejar a esta C y sustituirla después en esta restricción, y despejábamos a LI. Y es idéntico, como es el mismo problema, vamos a encontrar la misma función que encontramos la vez pasada. O sea que LI va a ser igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por pi sobre W. Si era así la función, ¿no? Que habíamos encontrado la vez pasada. Bueno. Sí, no, pero me estoy comiendo el teta, ¿no? El teta y la sumatoria, que ahora se escribe como J sobre I, pi de W, ¿no? O sea, la vez pasada el problema lo habíamos resuelto, era igualito, pero teníamos que LI era igual a H sobre 1 más gamma, menos gamma sobre 1 más gamma, sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J sobre W, ¿no? Así había quedado, digamos, en términos representativos, ¿se acuerdan? Nada más la única diferencia entonces está viniendo aquí, en este término de la sumatoria que estamos modificando. Pero todo lo demás es idéntico, ¿verdad? ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Excelente. Entonces, fíjate, ya tenemos la solución para el hogar, pues porque ya lo habíamos resuelto. Aquí viene un atajo, ¿vale? Que te voy a dar. El signo de la segunda gamma. Sí, ¿no? Es negativo. Ajá, en donde era positivo era en el consumo, ¿no? Pero la gamma tiene que ser negativa en este punto de aquí, porque acuérdate que cuando aumentes los beneficios, tiene que generar un efecto riqueza puro que haga disminuir el trabajo. Perdón, yo decía del denominador. Es que no conté la otra gama. Pero no, si todos lo tienen así, pues sí, seguro está bien. ¿Dices el más? Yo lo tenía notado distinto, pero no sé los demás. A lo mejor me equivoqué. A ver. Tendría que... No, si es así, si es más, ¿no? Sí, profe. Yo Sí. también lo tengo así. Va. Sí, es más. Bueno, a ver. Entonces, fíjate, de acuerdo con nuestra lista, el paso siguiente es pues tendríamos que tener la condición de eficiencia de la empresa. O sea, ya andamos como mezclando pasos, ¿no? Estoy por aquí. Tendría que encontrar ahora las condiciones de eficiencia de la empresa para encontrar estas de acá que son iguales y luego agregar, ¿no? Pero lo que voy a hacer es un atajo, ahora que ya sabes resolver el problema y podemos valernos de algunas cosas que ya conocemos. Fíjate que la necesidad de encontrar el equilibrio con la empresa y poderlo comunicar, etcétera, es que necesitábamos saber a qué eran igual los beneficios y a qué eran igual los salarios. Pero nosotros ya resolvimos una vez ese problema.
Entonces podemos sustituir directamente, porque los beneficios, ¿a qué eran iguales? Pues a alfa veces YJ, ¿cierto? Y los salarios, ¿a qué son iguales para las empresas? Pues viene de la condición de eficiencia, ¿no? O sea, de que los beneficios, los salarios tienen que ser igual a 1 menos alfa por AJ, pero A ya es una constante, entonces por L de J a la menos alfa, ¿cierto? Entonces lo voy a poner acá, 1 menos alfa por A L de J a la menos alfa. Entonces yo ya conozco cuánto valen los salarios y cuánto valen los beneficios. Esto lo sabemos de la vez pasada, o sea, no tendríamos que derivarlo todo desde cero, pero ya nos lo sabemos. Entonces, gracias a que tenemos ese atajo, pues entonces yo puedo decir, bueno, ¿a cuánto equivale pi sobre W? Entonces nada más tengo que dividir alfa sobre 1 menos alfa, y de j sobre a L de j a la menos alfa. Pero además yo sé cuánto vale YJ, ¿verdad? Porque vale alfa sobre 1 menos alfa y YJ vale A por L de J a la 1 menos alfa, ahora sí, sobre A L de J a la menos alfa. Y entonces se me va a cancelar esta A con esta A y este menos alfa con este menos alfa. Por lo tanto, el cociente que me andaba buscando yo, pi sobre W, vale alfa entre 1 menos alfa por L de J. Entonces puedo sustituir este término de aquí, sustituirlo acá directamente. Y me ahorro todos los otros pasos de andar buscando en la empresa, igualar, y va a ser mucho más cómodo. Entonces, nota, voy a tener que L de I va a ser igual a ¿qué cosa? A H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma J sobre I, y ahora vamos a sustituir el valor de pi sobre W, que va a ser alfa sobre 1 menos alfa L de J. ¿Vale? Ahora nota una cosa más. Bueno, ya llegamos hasta aquí, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Perfecto, entonces vamos a agregar. Entonces, a ver, para agregar, primero nota lo siguiente. Yo este J lo puedo multiplicar por esta L de J de acá, ¿verdad? Y si tengo J veces L de J, ¿a qué sería igual esto? Pues sería LJ. L de J grande, ¿no? Sería el trabajo de las empresas. Ahora, dado eso, puedo agregar, como es la ecuación de las familias, pues lo que voy a hacer es meter una sumatoria, ¿no? Voy a meter la sumatoria desde I igual a 1 hasta I, de L de I, igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta I, de H sobre 1 más gamma, menos la sumatoria desde I igual a 1 hasta I, de gamma sobre 1 más gamma. Ese J se me fue, entonces solo me queda 1 sobre I, alfa veces sobre 1 menos alfa, L de J grande. ¿Ya? Ahora ve, esta sumatoria de aquí, pues va a ser L de I, ¿no? La grande. Ahora, esta es una constante. Entonces, si yo sumo I veces una constante, ¿qué me va a dar? ¿Y veces la constante? Exacto. Entonces voy a tener I va a ser igual a I veces H sobre 1 más gamma menos. Ahora nota también que todo lo que está aquí a la derecha es una constante para la sumatoria que corre en I, porque no hay ninguna I ahí. No hay una J, pero no corre la J ahí, corre sobre I. Entonces ahí también hay una constante I. Entonces tendría menos I veces gamma sobre 1 más gamma, 1 sobre I, alfa veces 1 menos alfa, L de J. Y lo que va a pasar es que esta I se me va a ir con esta I de acá. ¿Ya?
Entonces tendríamos que L de I sería igual a I veces H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma alfa veces sobre 1 menos alfa y luego L de J. Listo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Poner el equilibrio. Excelente, viene el equilibrio general. Entonces, el equilibrio general significa que tenemos que igualar LI con LJ. Y esto pues, lo podemos escribir como una constante L cualquiera. Por lo tanto, tendríamos L es igual a I por H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa. ¿Qué está escrito en lo verde? ¿Ecuación qué, profe? Equilibrio general, equilibrio general. Gracias, profe. Sí, sí. 1 menos alfa por L. Y ahora puedo despejar a la L, ¿no? Entonces, simplemente paso de un lado a la L y me quedaría L más gamma veces alfa, pongámoslo ya así, sobre 1 más gamma por 1 menos alfa por L va a ser igual a I veces H sobre 1 más gamma, ¿no? Y ahora factorizo a la L y me quedaría L por 1 más gamma veces alfa sobre 1 más gamma por 1 menos alfa. Todo esto tiene que ser igual a I veces H sobre 1 más gamma. Ahora este corchete ya lo habíamos resuelto, se acordarán, ¿no? Lo habíamos resuelto hace tiempo, pero a ver, está fácil, ¿no? El 1 se va a convertir en 1 más gamma por 1 menos alfa, ¿cierto? Y la otra parte va a ser más gamma veces alfa, todo dividido entre 1 más gamma por 1 menos alfa. Ahora, este producto, pues me va a quedar como 1 menos alfa más gamma menos alfa veces gamma, ¿verdad? Y nota que justamente se va a cancelar este 1, este menos alfa gamma con este gamma alfa positivo, ¿no? Se va a ir este con este de acá. Y por lo tanto en el numerador solamente me va a quedar, lo voy a escribir ya completo aquí, me va a quedar 1 menos alfa más gamma sobre 1 más gamma por 1 menos alfa. Entonces esto lo voy a sustituir aquí abajito, ¿verdad? Entonces si escribimos eso va a quedar L por 1 menos alfa más gamma dividido entre 1 más gamma por 1 menos alfa, todo esto igual a I por H sobre 1 más gamma. Ahora, fíjate que este 1 más gamma, cuando lo mande multiplicando, se va a ir con este 1 más gamma de acá. Y ya por lo tanto, cuando despeje, va a quedar que L va a ser igual a I veces H sobre 1 más gamma menos alfa. Y listo. Ese sería el empleo de equilibrio. Ahora, para irnos, ¿qué pasa si aumenta el número de consumidores, el número de familias en la economía? ¿Se produce más, se produce menos, hay más empleo, menos empleo? Hay más empleo y se ha de producir más. Exacto, porque la Y está en función de la L, ¿no? Entonces, hay más empleo y se produce más. Pregunta, ¿qué pasa en el empleo si aumento el número de empresas? Nada. Nada, no pasa nada. No se mueve la cantidad de empleo, ¿no? ¿Por qué? A ver, una última. ¿Qué pasa con el empleo por familia? L sobre I, ¿a qué sería igual?
Me comí una... ¿LI minúscula, profe? Me comí ¿Cuánto? aquí cuando despejo me faltaba una 1 menos alfa, ¿no? Perdón. Por este cuando pasa para acá, tenía que estar ahí arribita. Ya, ahora sí, Liber, perdón. ¿Dijiste? L subíndice I. Claro, sí, muy bien, pero a ver, tienes esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, fíjate, si yo te digo, bueno, a ver, divídelo sobre I, pues esta que está acá también la divide sobre I, ¿no? Entonces, ajá, Te devolvería, como se cancelan las cis, se cancelan las cis. te devolvería el mismo resultado que llevamos la otra vez. Exacto. Entonces, quiere decir que el empleo por familia no aumenta. El empleo agregado sí, pero el empleo por familia no aumenta. Y ve que es bien lógico, o sea, imagínate que hay dos familias, la familia 1 y la familia 2, y que aquí hay dos tipos, que es Liber y su compañero, y aquí hay otros dos tipos, ¿no? E imagínate que hay dos empresas, ¿vale? Esta es la empresa 1 y esta es la empresa 2. A ver, imagínate que estos dos se emplean aquí y estos dos se emplean acá. ¿Cuánto empleo hay en la economía? 4 personas, ¿no? ¿Cuánto empleo por promedio hay en una familia? 2. ¿Y cuánto empleo hay en promedio en una empresa? 2. Ahora, lo que yo te pregunté fue, bueno, ¿y qué pasa si hay una tercera familia? Entonces hay otros dos por aquí. Ahora, imagínate que uno se va a la empresa 1 y otro se va a la empresa 2. ¿Cuánto es el empleo agregado ahora? 6. Ahora hay 6. Entonces, justo está aumentando el empleo agregado, ¿no? Hay más gente que está empleada. Ahora, pregunta, ¿cuánto empleo por familia hay? 2. 2, no se movió. Que es justo lo que encontramos aquí. ¿Ya viste? Ahora, ¿qué pasaría si ponemos una tercera empresa? ¿Cuál sería el empleo agregado? Pues seguiría siendo 6. ¿Ya? Tener más empresas no genera más empleo, diría nuestro modelo. Tener más familias sí. Pero el empleo por familia seguiría siendo el mismo. Entonces, bueno, la clase que entra terminamos de entender un poquito más estos resultados de la parte demográfica, pero ve que fue un ejercicio muy simple, ¿no? Simplemente quitamos lo de representativo, pensamos en agentes idénticos y pudimos pensar en qué pasa si aumentan más unos u otros. Y de eso se trata, ¿no? Haremos muchos más ejercicios para que vayan abriendo esta ventana. ¿Dudas? ¿Preguntas? Venga, entonces... Dice Luis que le gustaría tener clases presenciales con usted. Sí, a mí también me gustaría estar presencialmente. Pero después, esperemos que ¿Una después. excursión o qué, profe? ¿Eh? ¿Una excursión o qué, profe? Pues si quieren, podemos después para el final del semestre, ya ven que el banco tiene un museo, ¿no? No sé si han ido, pero si gustan, se puede agendar una reunión para que vayan y conozcan. La bóveda está muy bonita, hay una maqueta muy padre. Entonces Sí, podría. Ya, profe. Yo nunca he ido al Museo del Banco de México. Ah, pues es el momento. Es muy bello, la verdad el edificio es icónico, tiene una gran historia y pueden ver, o sea, yo creo que ya es único el hecho de que puedas entrar a ese edificio. Entonces podemos buscar que nos den un tour o algo, y ahí está, si quieren, para los que sobrevivan al final del semestre, puede ser bueno. Aunque muramos, profe. Bueno, entonces les mando la pregunta de cuándo pueden reponer una clase y ustedes me dicen, ¿vale? Ah, profe, gracias. Bueno, Gracias. buenas noches. Profe, hasta luego.